En instantes, el desarrollo del destacado internacional del domingo, que aparece en las portadas de los sitios online del mundo, porque Hamás aceptó la tregua humanitaria por 24 horas sobre la Franja de Gaza. Hace 7 días, recuerden ustedes, el domingo más sangriento en el conflicto en Medio Oriente. En instantes, Horacio Calderón, analista internacional. ¿Qué significa? ¿Qué se hace en esta tregua humanitaria? ¿Habrá continuidad o no? El desarrollo del destacado internacional. Internacional porque Hamás aceptó la tregua humanitaria por 24 horas. Horacio Calderón, analista internacional. Ayer hubo una tregua de 12 horas, la cual fue fundamental según reporte que llegaba ya últimas horas del sábado para que se encuentren unos 130 cuerpos sin vida, entre ellos muchos niños. Exactamente, pero además la tregua fue... Perdón, no es una tregua, Sí, un cese al fuego. Un cese al fuego, sí. Pues tiene todo un significado diferente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, para ellos el cese del fuego se llama tajodía, sí, que es calma. La gente gritaba judna, 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 que es tregua, que desde el punto de vista de la jurisprudencia islámica, como expliqué acá, creo que la semana pasada, tiene toda una fundamentación que hay que observar, que es casi como si fuera un tratado, ¿no? Hamás quiere 40 años de tregua. Israel eso no lo acepta por obvias razones, porque teme la construcción de un Estado, de un territorio fuertemente armado, ¿no? Lo que hay que expresar con respecto a la enorme cantidad de muertos, de chicos muertos, es que a nosotros los analistas nos cuesta muchísimo poder expresar lo que sentimos cuando vemos todo esto. Cuando vemos todo esto. Se conocieron... Realmente es grave. Por eso yo recomiendo un escrito que recibí en el muro mío de Facebook, que estará circulando por internet, que se llama Gaza de Dios, pero Gaza con Z, es de un profesor entrerriano, Yamil Canelo, que expresa la necesidad de que eso que nosotros utilizamos para curar las heridas sirva de alguna manera a estos bandos en pugna para evitar la muerte cruenta de civiles inocentes. La información que llega es que Hamás, este grupo, aceptó esta tregua humanitaria pedido principalmente por la ONU de 24 horas, pero que a nivel oficial el Estado de Israel todavía no se pronunció sobre esta tregua, sobre este cese al fuego por 24 horas. Lo que sucede es que el día de ayer, por ejemplo, se dispararon cohetes durante la tregua. Y en esa posible extensión que hablaban de 5 horas, de una posibilidad hasta la medianoche del domingo, eso que al final no había sucedido. Eso no sucedió, y aparte lo de la tregua por parte de Hamás y al mismo tiempo por parte de Israel, que responde, no ha sido tal el día de ayer. Ayer murieron más palestinos, murieron más, murió un israelí, creo, 4 soldados israelíes, por ejemplo, en Gaza. Eso no se ha informado porque son cuestiones que no trascienden a la prensa, por ejemplo, en un primer momento, a los medios de comunicación. ¿Podemos marcar la zona para entender parte de este conflicto sobre la Franja de Gaza? Como no, hoy no tenemos el touch, pero voy a tratar de explicar. Esto es la Franja de Gaza y esto es Cisjordania, ¿no es cierto? O el West Bank, para que entienda inglés, separado por territorio israelí. Entonces, desde la Franja de Gaza que estamos viendo acá, se disparan cohetería hacia distintos puntos de Israel. Israel responde... En esa cúpula de hierro, ¿no? Claro, no, con la cúpula de hierro sirve ¿para qué? Para destruir los misiles, o en realidad son cohetes que vuelan hacia su territorio. Pero responden automáticamente. Es decir, acá hay una cuestión de tiro por GPS, o sea, se detecta el punto exacto del cual parte un disparo y se contesta ese punto. En este cese al fuego, de ahí el problema de la gran cantidad de muertos civiles. ¿Por qué? Porque Hamás continúa utilizando a los centros civiles como posiciones de disparo. Es decir, aunque no estén adentro, pero yo tengo fotos satelitales de mezquitas, de hospitales y de colegios en torno a los cuales hay rampas de lanzamiento, ¿no? Calderón, en este cese al fuego, si se cumple, va a dar lugar a una tregua humanitaria, me imagino, para que los vecinos, para que los pobladores puedan ir a una farmacia a conseguir medicamentos, a proveerse de alimentos. ¿Cómo actúa la zona en un cese al fuego? ¿Se abren diferentes puestos fronterizos? ¿Pueden trabajar los voluntarios para remover escombros? ¿Se cumple eso o no? Eso no se ha cumplido de la manera que debería hacerse, de manera alguna. Pero el cese al fuego tendría que dar el lugar a eso. El cese al fuego justamente está acordado para eso.
pero han continuado los disparos de un lado y del otro, porque Hamas ha continuado disparando cohetes e Israel respondiendo, sin tener en cuenta que la respuesta puede ir, dirigida a un centro civil que es utilizado por los milicianos de Hamas. Entonces lo que yo soy extremadamente crítico por parte de Israel es que Israel no envía fuerzas especiales a esos centros, sino bombas. ¿Por qué? Porque las fuerzas especiales están compuestas obviamente por soldados, ¿no? Entonces Israel muchas veces, esto es cruel lo que voy a decir, pero como hablo de uno, hablo de otro, a lo mejor prefiere que mueran 50 civiles palestinos y no que muera un solo soldado israelí. Según las autoridades sanitarias de Gaza, el último reporte oficial hablaba de ayer 1.030 palestinos que fallecieron, un gran número de niños, alrededor de 6.000 heridos civiles que llegaban a los diferentes hospitales. Hay más zona. ¿Qué región es esta? Acá hay aparte, otra pequeña gran diferencia, que Israel protege a los suyos. No estoy haciendo propaganda de Israel. Israel ha cambiado muertos por prisioneros políticos que estaban en sus cárceles. En cambio, el extremismo musulmán, que no es musulmán, porque un terrorista no puede ser musulmán y un musulmán no puede ser terrorista, usa a su familia. Hay una fecha importante para los musulmanes, ¿no? La que el Eid al-Fitr, que esto puede dar lugar quizás a una tregua mayor, a que cese el fuego teniendo en cuenta esta fecha religiosa. ¿Puede explicar esa fecha? Eso sí, es una fecha religiosa, que el otro día yo participé justamente del final del Ramadán, del Iftar, que es la ruptura del ayuno, y esta es una fiesta en la cual se come cordero, etcétera, es una verdadera fiesta, como la que a lo mejor celebramos nosotros en Navidad, etcétera. Pero, los extremistas, por lo general, no se atienen a este tipo de circunstancias, ni respetan las fiestas religiosas si se está en el medio de una guerra. ¿Por qué? Porque ellos tienen sentencias teológicas de sus clérigos que los autorizan a continuar la guerra. Ellos están en la Casa de la Paz, como dicen ellos, atacando lo que significa la Casa de la Guerra. Es un tema complicado para explicar, pero es así, ¿no? A diferencia del mapa anterior, cuando vemos imágenes que llegaban de los últimos días, uno recuerda hace 7 días, ¿no? Cuando hablábamos de este conflicto en Medio Oriente, lo que fue en las últimas jornadas el más violento, un domingo el que pasó sangriento. Afortunadamente no hubo reporte, por lo menos en el día de hoy, de víctimas fatales, sí que se removieron varios escombros y se encontraron ayer en la tregua de 12 horas. ¿Esta es la franja de Gaza? Exactamente. La que vamos a ver en el gráfico. Y yo brevemente voy a decir qué es lo que está tratando de hacer Israel. Yo había señalado acá en C5N, con un mapa el otro día, ¿no? Que a través de la frontera con Egipto hay un corredor que se llama Corredor Filadelfi. El que está marcando ahora. Claro, Corredor Filadelfi o Corredor de Saladino. Sí. Bueno, a través de este corredor hay una serie de túneles muy profundos a través de los cuales se pasa el contrabando. El primer punto. Segundo punto, se han descubierto túneles estratégicos. ¿Por qué estratégicos? Que conducen del territorio de Gaza hacia adentro del territorio israelí. Uno de ellos tiene 1.800 metros. Sobre ese punto, Israel dijo que el avance terrestre era como principal objetivo el control de los túneles y que estaría casi cumplido. No, porque ellos han descubierto otros. No solamente descubrieron túneles estratégicos que van desde territorio de Gaza a territorio de Israel, sino que, por ejemplo, en Ciudad Gaza y en alrededores y a lo largo de todo el territorio hay lo que se llama cuevas de zorro, zorreras, donde hay, por ejemplo, milicianos adentro, pasa un tanque, pasa un pelotón israelí y ahí disparan. Pero además hay túneles, hay una red de túneles que por ejemplo, conectan subterráneamente, por eso no se publica, que conectan, por ejemplo, distintos centros urbanos subterráneamente. ¿No? Como todo túnel, obviamente, pero son redes de túnel. Como si ahí estaba leyendo textual que llegan reportes de agencias internacionales que el portavoz de Hamas, confirma entonces que esta agrupación islámica acepta una tregua, un cese del fuego por 24 horas. Hay que ver ahora, y seguramente con las nuevas imágenes que van a llegar en vivo desde Palestina sobre la franja de Gaza, que es lo más importante si se cumple o no, ¿no? Claro, hay que ver que Hamas no es solamente Hamas. Claro, hay otros grupos. La yihad islámica, grupos muy radicales, son salafistas yihadistas, ¿no? Muy cercanos al pensamiento de la red Al-Qaeda, que pueden no acatar justamente lo que pueda acordar Hamas. O sea, la realidad acá la va a marcar el número de cohetes que se tiren desde el territorio de Gaza hacia el territorio israelí. ¿Cómo sigue el conflicto? ¿Cómo sigue el conflicto en instantes, Calderón? Porque ahora actualizamos los principales temas en los títulos de las 19.
datos, lo que tenés que conocer a esta hora para entender el conflicto y para en magnitud, a través de los números, saber lo que está sucediendo sobre la Franja de Gaza. Continuamos junto a Horacio Calderón, recordando que lo último que se conoció, por lo menos oficial, de las autoridades de sanidad en Gaza, de que 1.030 personas perdieron la vida en el último registro. Se calcula que el número llegaría ya a 1.500 aproximadamente, 6.000 heridos, y lo que provoca un tremendo dolor en ese reporte de imágenes cuando en diferentes hospitales de Gaza la gran cantidad de niños, de menores de edad, algunos de ellos que no superan hasta los 6 o 8 años, que llegan heridos y en algunos casos ya fallecidos. Una tregua humanitaria, lo que sería un cese del fuego, si se cumple, daría lugar a la tregua por 24 horas, según el portavoz de Hamás. Hay que ver cuál es la decisión, si se cumple por un lado desde Palestina, de Israel. Y un conflicto que hay que ver cuándo va a finalizar, teniendo en cuenta pedidos de cancilleres de diferentes partes del mundo que ya haya una tregua prolongada, y también del propio Ban Ki-moon el pedido de la ONU. Yo creo que las partes en pugna, empecemos por Israel, que no va a aceptar ningún tipo de imposición, a mi juicio, que vaya contra los criterios y doctrinas de lo que ellos llaman su seguridad nacional. Con respecto a Gaza, a la Franja de Gaza, a Hamas, intervienen por sobre todas las cosas actores como Qatar y Turquía. Pero a la vez tenemos un actor importantísimo en la región, que es Egipto, que tiene una posición radical contra Hamas. Entre otras cosas han publicado una serie de videos que son interesantísimos de la televisión egipcia, en los cuales ellos denuncian, y hasta lo toman en broma, al jefe de Hamas, Khaled Meshal, que mientras sus milicianos y los civiles inocentes están muriendo en la Franja de Gaza, este señor está en hoteles lujosos de Doha, que es en Qatar, ¿no es cierto? Compartiendo hasta alegremente estos momentos con gente de su círculo íntimo, etcétera, incluso al lado de una señora que ni siquiera tiene los vestidos que ellos mismos, estos extremistas, exigen a sus mujeres en estos casos, cuando pueden y logran implantar la famosa Sharia, ¿no? Calderón, y le sumamos a este conflicto en Medio Oriente la palabra, el mensaje, una vez más, y en el medio de este pedido de tregua que hace el mundo a la zona de la Franja de Gaza, del Papa Francisco, que principalmente es muy tradicional el rezo del Ángelus, esa oración de todos los mediodías de los domingos, principalmente en la Plaza San Pedro, y en esa homilía, en ese discurso, en esas palabras, el Papa Francisco pidió una vez más por la paz en Medio Oriente. Exactamente, no creo que tenga demasiado efecto en el terreno, a pesar del gran poder espiritual que tiene el Papa, porque el Papa está hablando en general a la cristiandad, está hablando al mundo islámico, está hablando al mundo judío en general, pero las palabras del Santo Padre no llegan lamentablemente a los extremistas que están en este momento en el campo de batalla, ¿no? Hacía referencia Calderón a la posición de Egipto sobre el grupo Hamás, ¿no? Exactamente. Bueno, y compartimos, ¿le parece? Y también a ustedes este audio, esta imagen que hacen referencia de los líderes de Hamás, ¿no? Exactamente, es importantísimo porque justamente hay que recalcar por qué sucede esto. Porque Egipto es la hermandad musulmana de Egipto, archienemiga del gobierno actual, que es un gobierno laico, ¿no es cierto? Tiene como brazo palestino Hamas. O sea, Hamas es un movimiento palestino que no tiene, como objetivo la creación de un Estado palestino, que sino tiene control político desde el 2006 aproximadamente, ¿no? Cuando gana con más del 70%. ¿Quién, perdón? Hamas, que tiene el control político del año 2006. Yo estuve reunido con ministros de Hamas y con ministros de Al-Fatah durante un viaje que hice justamente al territorio palestino de Israel, y ya entre ellos se veía de manera muy incipiente este enfrentamiento. Yo no creo en los gobiernos de unidad palestinos teniendo a Hamas por un lado y Al-Fatah por el otro, ¿no? Sin análisis, entendiendo las posiciones de las partes sobre este conflicto en Medio Oriente, quién es quién y qué opinan. En esta oportunidad, posición de Egipcio. Stare avanti. جنبهم المستشفيات هتتفتح ان شاء الله، معبر رفح ان شاء الله من المرتقب انه يتفتح للحالات الانسانيه. موقف الخارجيه واضح جدا وداعم لعقد اجتماع لمجلس الامن لبحث الاعتداء الاسرائيلي على اهلنا في غزه. اهلنا حاجه وحركه حماس حاجه، لكن لازم اهلنا في غزه كمان يدركوا ان صناعه القرار على هذه الطريقه الحقيقه السفيهه فيما يتعلق بالإدراك الديني والإدراك السياسي هو اللي بيدفعنا كقطاع غزة، وبيدفع أهل غزة، ويدفع الأمة العربية كلها ثمن كبير جدا جدا من الانكسار والخزي
والشهداء والدم اللي بيروح يعني للأسف الشديد يعني بلا ثمن وبلا أي انتصار. يعني نسأل الله تعالى أنه يعني ينعم على المحترمين. هذا هو الجهاد، وسايب الناس تتقتل. لو عندك نخوة رجولة فعلا ترجع بكرة تاخد أول طيارة وهندخلك من تيجي عندنا مصر، وهنفتح لك المنفذ، منفذ رفح، وندخلك بإذن الله سالما غانما إلى منفذ رفح في الناحية الأخرى. هنسلمك لحبايبك، ما عندناش أي مشكلة. الأخوة الفلسطينيين هيستقبلوك. Se trata del tema en Egipto y esta relación o lo que le cuestionan en esta oportunidad al grupo Hamas. Exactamente, creo que es importante porque uno puede tener, a ver, una opinión basada en árabes, basada en un gobierno árabe como es el de Egipto, ¿cierto? Y no necesariamente recurrir a fuentes de Israel, porque parece que solamente se toma en los medios de comunicación lo que dice Israel, pero hay muchos países árabes que están en contra de Hamas, lo expresan, pero no salen en los medios de comunicación. Y para tener la otra posición, ¿qué debe faltar entonces? ¿Qué debe faltar entonces para que Israel definitivamente acepte lo que ya hizo Hamas? Esto uno se imagina de que realmente haya un cese del fuego y que entre en práctica una tregua humanitaria. Para que salga algún ministro, para que haya un comunicado oficial que desde Israel aceptan también algo que oficialmente no se conoció por lo menos hasta los últimos minutos. Bueno, yo creo que Israel no va a aceptar ningún tipo de... A ver, estamos hablando de cese del fuego. Sí. Tregua es otro tema, ¿eh? Sí. Es otra cosa totalmente aparte. Mientras sigan volando cohetes desde la Franja de Gaza a Israel. ¿Por qué? Porque si bien el primer ministro Netanyahu es de línea dura, de alguna forma, él es pragmático. Pero ¿qué pasa? Yo lo he explicado acá en C5N. El gobierno israelí tiene una posición menos dura que la opinión pública. Si la opinión pública israelí no quiere saber absolutamente nada más con cohetes. No les interesa cuántos palestinos tengan que morir, e incluso, a pesar de que Israel tiene hoy creo que alrededor de 40, 45 muertos, por supuesto militares, eso no ha hecho decrecer el apoyo de la opinión pública de este país a la arremetida dentro de Gaza. No les importa cuántos palestinos mueran. Lo que les importa a ellos es, evidentemente, que estos cohetes no sigan volando, ¿no? Gracias, Calderón. Posiciones, datos y una realidad, ¿no? La de muchos civiles, entre ellos niños, esas terribles imágenes que impactan al mundo. Un análisis sobre lo que sucede en la Franja de Gaza, uno de los destacados de este fin de semana.